Terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1946 el mundo se reacomodaba lentamente e intentaba reparar el daño y las enormes pérdidas provocadas por el conflicto bélico. En Europa comenzaban a verse retazos de lo que sería la lenta reconstrucción, mientras que en América se gozó de una breve alza económica en cuanto a la cantidad de producciones y en la concurrencia en taquillas. En medio de una explosión de películas musicales, los conflictos persistieron en la pantalla grande. Esto es Diluyéndose, y a continuación vamos a revisar las 10 películas de 1946 que más me gustaron. Antes de comenzar, voy a dar menciones especiales a buenas pelis que no entraron en el top 10. En la etapa de entreguerras, una joven japonesa lucha para encontrar su lugar en un Japón cada vez más hostil. No añoro mi juventud es un Kurosawa que confronta el conflicto social de su país con una historia de amor y de persistencia, con una excelente actuación de Setsuko Hara. Durante la ocupación de una ciudad por parte de los revolucionarios, un general se enamora de una mujer aristócrata. Con un toque de slapstick, en Enamorada, María Félix impone su presencia en una comedia dramática que recuerda a La Fierecilla domada de Shakespeare, bella e incisiva en cuanto a desnudar las injusticias sociales. Danilo es un joven lapidario que domina su oficio, pero se ve seducido por una fabulosa escultura, quedando atrapado en una cueva. La Flor de Piedra es un cuento de hadas poco convencional, con una puesta en escena, una fotografía y unos efectos especiales sensacionales. Fantasía bien hecha y visualmente deslumbrante. Ahora sí, vamos con las 10. En una noche tormentosa, una joven muda se ve acechada por un asesino en serie que ha estado aterrorizando a mujeres desvalidas. Con un argumento sencillo y una elaboración técnica magistral, La Escalera de Caracol no es el thriller más dinámico que vamos a encontrar en los 40, pero construye una atmósfera opresiva y misteriosa que nos mantiene aferrados a la pantalla. Propuesto el argumento con el suficiente suspenso, el eje del film es Dorothy McGuire, quien otorga a su personaje la dosis justa de temor, impotencia y valentía. Con un presupuesto acotado, la película se vio beneficiada por la pericia de Siodmak y el buen trabajo actoral, en especial Ethel Barrymore como Mrs. Warren. En línea con mucho del cine de suspenso de los 40, el argumento trabaja el trauma psicológico, el ritmo es deliberadamente pausado y algunas tomas son audaces para la época, sin olvidar un sobrio toque de estilización visual. Dos jóvenes lustrabotas son separados por la cárcel y por el destino, tomando rumbos diferentes en sus vidas. Aunque se suele aceptar a Roma, ciudad abierta de Rossellini como el inicio del neorrealismo, El Lustrabotas es para mí la primera gran película neorrealista. A la mirada pasiva y desangelada del anterior, De Sica le añade la emotividad justa. La crítica Pauline Kael la define muy bien. Es una película sobre la traición de una nación a sus jóvenes a quienes deja desamparados, y por consecuencia la traición de dos amigos llevados por la desesperación. No hay espacio para la ternura en El Lustrabotas. Sin embargo, es un film movilizador, un crudo espejo de la experiencia humana de posguerra, de la aventura de crecer en un lugar arruinado por el capricho de los que ostentan el poder. Una poderosa manifestación fílmica acerca de la inocencia corrompida y un lúcido retrato de la apatía con la que convivían esos jóvenes cuyos sueños eran duramente aniquilados. Hello there. Good evening. En Río de Janeiro, Alicia, cuyo padre fue acusado de traición, se infiltra entre nazis para espiarlos. Notorious tiene, como otras películas de Hitchcock de la época, una fuerte impronta psicoanalítica. La tensión sexual en ese triángulo imaginario es potente y moviliza las acciones de los protagonistas. La narración está diagramada de manera de evitar la violencia explícita, y el crimen propuesto es elaborado como una pieza artística. La película en general busca contrastar la sencillez de los diálogos con la complejidad psicológica del argumento.
Lo más importante no es lo que está pasando, sino lo que puede suceder. En Notorious se expone una vez más el conflicto entre la historia de amor y el deber o la corrección política. Cada uno de los personajes se luce en su papel, sobre todo Claude Rains como el villano, uno de los más inolvidables de la filmografía hitchcockiana. But what do you want now? You, my friend. What for? To conduct you. Where to? To the training center. Training for what? For another world. Peter se salva de la muerte por un error en el cielo y luego debe defender su vida ante un tribunal que quiere decidir su destino celestial. Escalera al cielo es una maravillosa historia de amor y de voluntad por vivir en las manos de dos grandes narradores, Powell y Pressburger. Lo que más me fascina de esta película es su juego intermitente que nos impide dilucidar si lo que está sucediendo es real en la diégesis o si parte de la imaginación del soldado. Técnicamente es asombrosa. El montaje es dinámico, la fotografía, que oscila entre el blanco y negro y colores brillantes, es exquisita y el diseño artístico rebosa imaginación, con escenarios creativos e innovadores. David Niven encabeza el casting con la solvencia de siempre. A pesar de haber sido criticada por tener una postura bastante pro Estados Unidos, Escalera al cielo es un tour de fuerza entretenido, conmovedor y que destaca por el excelso nivel artesanal con el que fue filmado. Desesperada por ayudar a su padre, Bella toma su lugar en la prisión casera de un ser bestial que quiere desposarla. Al pensar en La Bella y la Bestia, es inevitable recordar la fabulosa adaptación hecha por Disney en los 90, pero esta versión francesa no tiene nada que envidiarle. Basada en el famoso relato de Beaumont, Jean Cocteau hace mella de la reciente guerra para exponer la tesis de que, como dice Roger Ebert, una infancia rota produce bestias. Sin la transparencia de Disney, acá persiste una sensación de extrañeza y de peligro en cada acercamiento. La atmósfera es decididamente freudiana, y la ambientación contribuye a ese tono siniestro e incierto. Sin embargo, la bestia nunca es un villano, y esa ambivalencia entre fábula y realidad tiene el grado justo. Con una puesta en escena y unos efectos especiales soberbios, Cocteau consigue erigir una obra poética, maravillosa y profundamente psicológica a la vez. Entretenimiento asegurado. Un hombre se enamora de una mujer casada y juntos planean deshacerse de su marido. El cartero siempre llama 2 veces, retoma con maestría la exitosa novela de James Cain. Varios elementos se conjugan para conformar una película eficaz. Luego de la guerra, la brecha entre exitosos y fracasados se hizo más notoria, y los personajes representan a la perfección esa época. John Garfield es una figura trágica, un buscavidas que se encuentra ante la oportunidad de su vida, mientras que Lana Turner es la femme fatale por excelencia, rubia, seductora y con un lado oscuro. Cecil Kellaway es el perceptivo marido, hombre que no ha ido a la guerra y que ha cosechado un éxito moderado con su restaurante. La fuerte sexualización de Lana Turner representó con exactitud esa sensación de la perversidad tomando poder ante el pesimismo que trajo el final de la guerra. Jay Garnett manejó con precisión un relato llegado en un momento en el que la masculinidad estaba debilitada, con una mirada fatalista de la Norteamérica de posguerra. Now you've seen how things go in the world of men. Every man wants life to be a fine thing and easy. Well, 'tis fine, son. Powerful fine. But 'tain't easy. Jodie, que vive en una granja con sus padres, encuentra la compañía ideal para mitigar su soledad en un pequeño cervatillo, generando un conflicto en su hogar. Enmarcada como una película familiar, El despertar es el típico relato clásico que, mediante una poderosa experiencia visual, busca transmitir tanto la belleza como la brutalidad de la vida, y sobre todo, la vida en el campo. En la historia se visualizan con igual intensidad la fascinación por la aventura y por el contacto con la naturaleza, como también la crudeza de quienes han atravesado una guerra civil, con la pobreza, penuria y muerte que eso conlleva. Un indulgente Gregory Peck y una estricta Jane Wyman se lucen como los padres, mientras que Claude Sharman Jr. brilla como el muchacho soñador.
bella fotografía, buena banda sonora de Herbert Stotthall y una eficiente conducción de Clarence Brown para una película que marca un temprano espíritu positivo post-Segunda Guerra que luego se desvanecería. Keep still, you little devil, or I'll cut your throat. Con la ayuda de un benefactor desconocido, Pip pasa de ser un huérfano humilde a un joven caballero. Pocos autores han capturado la esencia de la naturaleza humana en sus personajes de la forma en que lo ha hecho Charles Dickens. Esta adaptación de la novela Grandes Esperanzas está a cargo de David Lean, quien sigue con precisión a la obra original, montando escenarios vívidos, construyendo personajes entrañables y encuadrándolo todo con una fotografía lúcida y oscura cuando es necesario. El pasado de Lean como montajista ayuda a seguir este relato sin caer en baches ni preciosismos. La atmósfera nos oprime y también nos seduce. El elenco es brillante, en especial Martita Hunt como Mrs. Havisham, y la única pega es la dudosa elección de John Mills, que luce algo fuera de lugar como Pip. Una de las mejores adaptaciones de Dickens, un relato que fluye, emociona y que transmite el placer de una historia humanística bien contada. What is it you want, Barry? What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Barry. I'll take it. Un hombre frustrado a punto de suicidarse es visitado por un ángel que le muestra cómo hubiera sido todo si él no hubiese existido. Si hay una película que representa el espíritu de la Navidad, esa es Qué bello es vivir. Como tantas otras obras maestras, Frank Capra se empeña en revelar cuáles son las cosas realmente importantes en la vida. Nuestro héroe es George, un hombre cuyos sueños de recorrer tierras lejanas se ve postergado por una u otra razón. El aumento de sus frustraciones lo convierten en un hombre oscuro, hasta que un milagro lo hace reconsiderar lo valioso que logró en su vida, más allá de sus sueños personales. Para Capra, este no era un relato navideño, sino un intento de celebrar la simpleza de la vida cotidiana del americano medio, que por entonces regresaba de la guerra sin un propósito concreto. Con una fotografía hermosa, no vean la versión colorizada, y un James Stewart memorable, Qué bello es vivir permanece como una de las películas más encantadoras de este genial director. Tres hombres regresan a sus casas luego de la Segunda Guerra y encuentran dificultades para readaptarse a la vida cotidiana. Ninguna otra película de la época consiguió capturar el drama de los veteranos de guerra intentando reinsertarse en una sociedad que ya no parece ser la propia, como lo hizo en los mejores años de nuestras vidas. La conducción de William Wyler logra un ritmo narrativo suficientemente competente como para mantenerse relevante durante casi 3 horas. Una excelente fotografía, intimista o más general ya sea necesario, permite apreciar el conflicto interno de los protagonistas y las dificultosas relaciones sociales, mientras que el elenco es brillante. Fredric March lidera con absoluta precisión. Dana Andrews, Myrna Loy, Teresa Wright y el veterano de guerra real Harold Russell conforman un equipo impecable que transmite a la perfección el sentimiento que aquella problemática constituía. Una de las mejores películas de la década del 40. Y así pasaron las películas de 1946 que más me gustaron. Con esto me despido, por supuesto, hasta el siguiente toque.